darle la más cordial bienvenida a este foro y compartirles algo de la experiencia de Regina. Regina Simoes es la coordinadora regional para América Latina de la Iniciativa de Acceso a los Seguros desde 2017. Trabajó por más de 20 años en la Superintendencia de Seguros Privados, donde se desempeñó como jefe de la División de Seguros de Vida, coordinadora del Departamento de Administración y Finanzas y coordinadora de Relaciones Internacionales, cuando integró a las delegaciones brasileras ante la Organización Mundial del Comercio y la Comisión de Seguros del Subgrupo de Trabajo de Asuntos Financieros del Mercosur. Entre 2012 y 2015, fungió como coordinadora general de productos y responsable de la conducta de mercado. Coordinó diversos grupos de trabajo, entre ellos el Grupo Multilateral sobre la Distribución de Seguros por organizaciones minoristas y otros representantes de seguros. Regina es arquitecta formada por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Cuenta con un MBA en Finanzas y Mercado de Capitales por la Fundación Getúlio Vargas Río de Janeiro y tiene un posgrado en Ingeniería de Planificación con énfasis en fondos de pensiones por la coordinación de los programas de posgrado de Ingeniería de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es un verdadero honor y un privilegio presentar este día y dar la más cordial bienvenida a este evento a la doctora Regina, quien estará compartiendo con nosotros el tema seguros en el contexto de la inclusión financiera. Doctora Regina Simoes, bienvenida a esta actividad. Creo que aún no podemos escucharla, Regina, y apreciaríamos mucho activar su micrófono. Tenemos ya en pantalla su presentación. Muchísimas ¿Me gracias. escuchan ahora? Perfectamente. Reitero la más Bueno. cordial bienvenida. Bueno, buenos días, perdón, eso pasa, los problemas tecnológicos de siempre. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción. A nombre de la Iniciativa de Acceso a los Seguros, la DOSI, me gustaría agradecer por la invitación. Es realmente un gran honor hacer parte de esta primera edición de las conferencias de inclusión financiera de Guatemala y poder hablar sobre los seguros inclusivos en el contexto de la inclusión financiera. Por favor, la próxima. Bueno, pero para aquellos que aún no la conocen, la Iniciativa de Acceso a los Seguros, conocida por su sigla en inglés A2I, es una asociación global, socia de implementación de la IAIS, la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, en el tema de la inclusión financiera. Nuestra visión es promover el acceso a los seguros responsables para las personas vulnerables en todo el mundo. Y con ese fin, apoyamos a los supervisores y reguladores de seguros en la creación de las condiciones necesarias para el crecimiento de los mercados de seguros inclusivos. En la práctica, esto significa que realizamos investigaciones, organizamos capacitaciones y talleres, facilitamos los intercambios entre pares, entre reguladores con y sin experiencia en el tema. El conocimiento de la DOSI proviene de la práctica de los supervisores y continuamente nos esforzamos para retroalimentar el proceso a un nivel superior, o sea, junto a la IAIS, o sea, para actualizar a los principios básicos de seguros. Próxima, por favor. Bueno, para entender los seguros inclusivos es necesario saber primero lo que es la inclusión financiera. Según el G20, la inclusión financiera es un estado en el que todos los adultos en edad de trabajar tienen acceso efectivo a créditos, ahorros, pagos y seguros de proveedores formales. El acceso efectivo implica la prestación de servicios convenientes y responsables a un costo asequible para el cliente
y sostenible para el proveedor, con el resultado de que los clientes excluidos financieramente utilizan servicios formales en lugar de las opciones informales existentes. Próxima, por favor. Bueno, los beneficios de la inclusión financiera son muchos, como ya dijo la oradora anterior, la señorita Juliana, como el crecimiento económico, el aumento de la eficiencia y del bienestar, promoviendo así la estabilidad financiera del país y a nivel regional. Por otro lado, la exclusión conlleva riesgos dentro de las esferas de interés de cualquier supervisor, con amenazas a la integridad financiera y seguridad internacional. Por ejemplo, los riesgos de lavado de dinero o aún amenazas para la estabilidad social, política y financiera, como por ejemplo los esquemas informales de seguros que a menudo generan la falta de confianza en el sector de seguro formal. ¿Y por qué el seguro es importante en ese contexto? Se puede decir que así como otros segmentos de las microfinanzas, tales como el crédito y el ahorro, ahorro, perdón, ayudan a las personas a progresar y crear riqueza, los seguros les ayudan a proteger sus ganancias, convirtiéndose así en una importante y poderosa herramienta de inclusión social. Por ello, los seguros inclusivos, así como el microcrédito, no es un programa asistencial, ya que implica el pago de primas periódicas a cambio de una adecuada protección al asegurado, estimulando el espíritu emprendedor más que el consumidor. Próxima, por favor. En ese contexto, los seguros inclusivos y en particular los microseguros surgen como una alternativa en beneficio del crecimiento económico y el desarrollo humano, jugando un papel fundamental, ya que se encuentra en la frontera entre los servicios financieros y la protección social, incorporando elementos de ambos. También deben formar parte de una estrategia gubernamental clave para reducir la pobreza, haciendo que los sistemas financieros sean más inclusivos a través de la promoción conjunta de, de, eh, de la- de- del acceso a servicios de ahorro, crédito y seguros para la población de bajos ingresos. ¿Y cuál sería la diferencia entre los dos conceptos? En un documento de referencia de la IAIS de 2007, el microseguro se definió como un seguro al que accede la población de bajos ingresos, proporcionando una variedad de entidades diferentes, pero administrado de acuerdo con las prácticas de seguros generalmente aceptadas. Por lo tanto, perdón, el enfoque que está en la población de bajos ingresos. Sin embargo, a lo largo de los años, el concepto se amplió y en 2015 la IAIS comenzó a enfocarse en los seguros inclusivos, es decir, todos los productos de seguros dirigidos a los mercados excluidos o desatendidos en lugar de solo aquellos dirigidos a los pobres o para una concepción restringida de bajos ingresos. O sea, el grupo objetivo se ha expandido. Ya no se enfoca solamente en las poblaciones pobres, sino todos aquellos que por cualquier motivo están excluidos del acceso seguro. Hace algunos años, el Microinsurance Center estimó que el mercado potencial de seguros inclusivos, que incluye el mercado de microseguros, sería alrededor de 4.000 millones de personas. Por favor, adelante. Bueno, yendo un poco más de detalles, la próxima, por favor. No, no, esa está, ahí está. No, la anterior, perdón. Yendo un poco más entonces en detalles, ¿quiénes serían estos 4.000 millones de personas excluidas y desatendidas? Por supuesto, eso difiere entre países, no lo que los excluidos de India no son los mismos excluidos de países de Latinoamérica,
Pero la IAIS define que el cliente de seguros inclusivos tiene algunas características comunes, tales como bajos niveles de educación, y de conciencia sobre seguros, ingresos disponibles reducidos y muchas veces irregulares, principalmente utilizados en lo esencial. Es difícil acceder a ellos no solo porque viven en áreas remotas o periféricas, sino también porque muchas veces tienen empleos informales. No, él no confía en los proveedores de seguros y tampoco en los seguros. De hecho, la confianza en los servicios financieros formales es bastante baja en estos segmentos. Obviamente sabemos que hay diferencias entre países y regiones, pero que probablemente la mayoría de ellos tienen en común es que debido a sus circunstancias de vida, todos están expuestos a una variedad de riesgos. A menudo enfrentan mucho más riesgos que las personas más ricas y son los que probablemente necesitarían más protección en Ah, caso de eventos adversos. ¿Y por qué es importante este enfoque multidimensional? Si realmente miramos a las personas excluidas, los ingresos no serían el único factor que explicaría por qué no se les atiende. De hecho, diseñar un producto de seguro inclusivo no es simplemente diseñar una versión más barata del seguro tradicional existente. Es importante comprender las diferentes dimensiones involucradas si se desea encontrar soluciones que funcionen, lo que incluye comprender por qué los seguros y los segmentos excluidos no son atractivos entre sí. Próxima, por favor. Bueno, para que tengan una idea de lo que hablamos, aunque se observe un cambio en la última década, estas aún son reacciones comunes de la industria aseguradora, que considera los segmentos más vulnerables difíciles de atender. Entre las justificativas dicen que los segmentos de bajos ingresos no comprenden los seguros, o que no tendrían cómo pagar las primas de seguros, o que no hay datos disponibles y por lo tanto no habría cómo diseñar productos para los segmentos de bajos ingresos. También se escucha que llegar a áreas remotas es muy caro y que los agentes no pueden hacerlo. O sea, nunca ganarían dinero con esto. Próxima, por favor. Pero la buena noticia es que hay formas de atender ese segmento y hay buenos ejemplos de lo que seguramente ustedes oirán hablar en esta conferencia. Por ahora, hablemos de los factores para que un producto de seguro inclusivo sea exitoso y qué requisitos deben definirse para que el producto y todo el proceso sean atractivos para el cliente de bajos ingresos. Próxima, por favor. Bueno, en primer lugar, como ya hemos visto, cuando hablamos de las características de los consumidores, el microseguro y el seguro inclusivo no son una versión reducida del seguro tradicional. Los productos y procesos deben ser rediseñados por completo para satisfacer las características y necesidades de los segmentos excluidos y desatendidos. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, la próxima. Bueno, es posible que hayan escuchado acerca de los principios SUAVE, desarrollados por el Microinsurance Century y que continúan siendo una referencia importante para el diseño de productos para segmentos vulnerables. Esos principios requieren que los productos sean simples, comprensibles o en inglés understandable, accesibles, valiosos y eficientes. Algunos ejemplos de elementos cualitativos relacionados con un producto que sigue los principios suaves. Debe ser un producto simple, con la suscripción muy simple, sin exclusiones por condiciones preexistentes, sin reclamos prolongados, con un lenguaje muy ah, accesible. Am, la información es clave. La información relevante no debe caber en más que una página. Las pólizas con páginas con letra pequeña son inútiles para asegurados analfabetos, por ejemplo.
Entonces debe ser comprensible, puede requerir herramientas educativas hechas a medidas o capacitación básica para seguros brindada honestamente por un agente o por medios efectivos. No se trata solo de educar al cliente, sino también de la capacitación de los intermediarios para asegurarse de que puede entregar la información de una manera comprensible. Debe ser accesible. Los productos reflejan las necesidades y capacidades reales del mercado objetivo. Por ejemplo, las primas mensuales en una economía rural basadas en cosechas no conducirán al éxito. Se necesitan productos que se distribuyan por canales a los que los consumidores tengan fácil acceso, que la información esté disponible de manera oportuna, que los asegurados puedan recibir los beneficios en un plazo adecuado. De hecho, si los consumidores necesitan viajar 12 horas para obtener el pago de sus reclamos, esto seguramente no es accesible. Debe ser valioso para el cliente, o sea, el producto responde a las necesidades de los clientes, el precio es justo, los reclamos pagados en un plazo adecuado. Ustedes ya deben percibir que tengo una cierta dificultad con la R de hispana, pero espero que me estén entendiendo. Bueno, debe ser eficiente, el proceso debe estar estructurado de manera que el canal de entrega y la aseguradora puedan realizar transacciones con el asegurado y entre sí con poco esfuerzo y alta efectividad. En resumen, el seguro tradicional tiene documentos de póliza muy complejos con muchas exclusiones, mientras que las pólizas consideradas como de seguros inclusivos tienen un lenguaje simple y pocas exclusiones. En pocas palabras, los productos responden a las necesidades y características del grupo objetivo. Ahora me gustaría darles dos ejemplos de cómo las aseguradoras han innovado para llegar a los desatendidos teniendo en cuenta estas características. La próxima, por favor. Bueno, probablemente la principal forma en que la industria innovó y trató de responder a las necesidades específicas de los segmentos excluidos y desatendidos fue a través de la búsqueda de canales de distribución alternativos para acceder al público objetivo. Actualmente, la mayoría de las jurisdicciones ya permiten la venta de seguros a través de instituciones de microfinanzas, oficinas de correos, tiendas de servicios públicos, farmacias, cadenas de minoristas, grupos comunitarios, operadoras de redes móviles, entre tantos otros. Es un proceso en que la compañía de seguros se acerca al día a día de sus clientes que a menudo confía en marcas populares entre los segmentos de bajos ingresos y que ya tienen plataformas que se pueden usar, por ejemplo, para el pago de primas o de reclamos. Estos canales permiten a las aseguradoras obtener escala y brindar un acceso conveniente a los clientes. Además, existe una tendencia a utilizar entidades fuera de la estructura habitual asegurador, agente, consumidor. Por ejemplo, en los seguros móviles, el proveedor de servicios técnicos tiende a desempeñar un papel mucho más amplio, lo que muchas veces justifica el cobro de valores significativos en la intermediación. Puede incluir uno o más actividades ah, en la cadena de valor que puede ser más larga y que pueden ir desde la administración de datos de los asegurados hasta una serie de servicios, incluso el diseño del producto y su precificación. Algunos agregadores se especializaron incluso en unir aseguradoras y distribuidores masivos. Es el caso de empresas como Bima y Microinsurer, que actúan principalmente en Asia y África y que han utilizado la tecnología móvil y se han asociado con grandes empresas de telecomunicaciones para acceder y brindar microseguros a clientes de bajos ingresos. La próxima, por favor. Bueno, los desarrollos recientes en el espacio digital también han sido otro impulsor de los seguros inclusivos, que se han expandido aún más durante la pandemia.
De hecho, la digitalización es un importante factor de éxito para el crecimiento de los seguros inclusivos, además de utilizar una variedad de canales de distribución alternativos, haciendo más fácil para las aseguradoras atender de manera efectiva al segmento de bajos ingresos. En ese punto es importante enfatizar que no es no es una sola tecnología la que ha cambiado, sino una combinación de diferentes bloques de tecnología a lo largo de la cadena de valor de los seguros. Algunos ejemplos incluyen en el desarrollo de productos el uso de la tecnología satelital que se utiliza para desarrollar productos seguros basados en índices, por ejemplo. En la distribución vemos cada vez más el papel de las operadoras de redes móviles con mucho éxito en un gran número de países en África. Para el pago de primas, la deducción de tiempo de aire o el uso de billeteras móviles. También vale la pena mencionar que existe una tendencia a combinar actividades en línea y fuera de línea, por ejemplo, la promoción de ventas en cadenas minoristas que requieren que el consumidor se registre a través de teléfono móvil. Sin embargo, lo que se verifica es que las personas, especialmente las de bajos ingresos, todavía prefieren algún tipo de punto físico, algún punto de contacto. El contexto cultural en ese caso, por lo tanto, puede jugar un papel importante. La Autoridad de Control del Sector Financiero de Sudáfrica, el FCCA, compartió su observación de que los clientes todavía prefieren la interacción cara a cara. Y esto simplemente no puede descartarse y reemplazarse con interacción digital, mismo cuando la digitalización da como resultado una mayor eficiencia de los costos. Ya en Malasia, por otro lado, se están buscando canales de distribución digital innovadores para responder a la demanda y a los cambios demográficos y a una población más joven en general que prefiere la interacción digital. La próxima, por favor. Bueno, es interesante notar que en los últimos 10 años se verificó un cambio significativo en los productos ofrecidos. Los microseguros de vidas, accidentes y salud siguen siendo los principales, pero otros productos, sorry, perdón, pero otros productos han surgido para atender a demandas específicas como los microseguros de propiedad y agrícola. Y el empaquetado o la venta casada, como llaman la incorporación de los seguros a otros productos o servicios, también es una estrategia creciente para las ventas. En este cuadro vemos ejemplos de productos de seguros inclusivos. Entre las novedades más recientes, vemos ahí en amarillo principalmente seguros basados en índices, como el microseguro paramétrico contra riesgos catastróficos. Recién el comisionado de Puerto Rico ha diseñado un producto de este tipo. En Asia, la Assurance Central Asia ofrece en Indonesia un microseguros de salud para cobertura del dengue, una enfermedad que creo, no sé si es tan común en Guatemala, pero en Brasil es muy común, y que utiliza el número de plaquetas, o sea, células sanguíneas como índice. El producto se vende directamente o a través de comercio electrónico y actualmente cubre unas 10.000 personas. Hay aún una serie de productos para la agricultura con el uso creciente de la tecnología satelital, como en Paraguay y Perú, para mencionar ejemplos regionales. La próxima, por favor. Bueno, pero bueno, no solo se le pide a la industria que presente soluciones innovadoras para ayudar a que los desatendidos sean más resilientes. Los reguladores y supervisores también tienen un papel que desempeñar y deben considerar las características específicas de estos segmentos de la población. La próxima, por favor.
Es posible que algunos ya la conozcan, pero a mí me gusta mucho esta diapositiva porque representa exactamente el dilema y los desafíos de reguladores seguros, que sigue siendo equilibrar cuestiones de incentivo al desarrollo del mercado al mismo tiempo en que debe establecer mecanismos de protección al consumidor. Para apoyar los seguros inclusivos, el regulador debe buscar reducir la carga regulatoria, incentivar la competencia sana, educar al consumidor y facilitar la formalización. Por otro lado, para proteger al consumidor es necesario mantener un mercado seguro eficiente, justo, seguro y estable, donde los aseguradores cumplen sus obligaciones y proporcionan un trato justo al consumidor. La próxima, por favor. Bueno, por lo tanto, se necesita un entorno regulatorio de apoyo que, por un lado, permita soluciones creativas, pero al mismo tiempo proteja a los clientes que a menudo son usuarios sin experiencia, que no están familiarizados con los productos financieros formales y son así víctimas más fáciles de transacciones fraudulentas. Sobre este tema, la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, la IAIS, a través de sus principios básicos de seguros que proporcionan un marco globalmente aceptado para la supervisión, dice que los principios se pueden implementar de manera proporcional. En otras palabras, los principios deben aplicarse teniendo en cuenta el contexto del mercado local del país y sus riesgos inherentes. Los supervisores tienen así la flexibilidad de ajustar ciertos requisitos de supervisión de acuerdo con la naturaleza, escala y complejidad de los riesgos presentados. Es decir, utilizar el principio de la proporcionalidad. Obviamente no existe una solución única para todos, pero hay algunas prácticas que han demostrado su utilidad en el pasado y que las cuales me gustaría compartir con ustedes algunas de esas soluciones encontradas por los reguladores dentro de un marco de seguros inclusivo específico. La próxima, por favor. Sin embargo, me gustaría señalar que los reguladores de mercados en desarrollo que se encuentran en el camino hacia la inclusión, para seguir adelante deben considerar tres pilares principales. El primero es la estabilidad financiera como parte de su mandato central. El segundo es la protección del consumidor, especialmente importante para los consumidores de seguros inclusivos. El tercero punto, el desarrollo del mercado a través de la habilitación de un entorno regulatorio centrado en la innovación, la escala y la sostenibilidad. Próxima, por favor. Bueno, volvemos ahora a las soluciones encontradas por reguladores dentro de los marcos regulatorios de seguros inclusivos que han demostrado ser útiles. Sobre el licenciamiento, se permite más tipos de proveedores con diferentes requisitos de capital. En algunos países como las Filipinas se creó una licencia de microseguro y los microaseguradores, en su mayoría mutuales, están sujetas a licencias y requisitos prudenciales menos estrictos, por ejemplo, de capital mínimo y solvencia. Sin embargo, a cambio, por lo general, solo se les permite participar en tipos limitados de líneas comerciales de seguros. Sobre productos, los supervisores quieren que los productos presenten características de seguros inclusivos, tales como simplicidad del producto, periodo de gracia extendido, permisión para pagos de primas de manera flexible, la flexibilidad en el diseño de productos. Por ejemplo, en India y Brasil se permiten coberturas de vida y no vida en un mismo producto. Se permiten formas alternativas de contratos y de documentación. Por ejemplo, en Ghana se puede presentar un resumen de la póliza o aún los billetes de seguro utilizados en Brasil. Y muchos países permiten también documentos electrónicos. Sobre distribución, en general se observa la permisión
para canales alternativos y requisitos de capacitación para los intermediarios más sencillos. Es común el uso de canales de distribución alternativos, por ejemplo, a través de teléfonos móviles, como en muchos países africanos. Ghana y Kenia son dos buenos ejemplos. Requisitos de calificación y capacitación más sencillos para intermediarios de microseguros, como en Perú, y la permisión para intermediarios no financieros, como ocurre en Zambia. Los comerciantes agrícolas venden productos basados en índices climáticos. Sobre divulgación, los documentos son simplificados en el idioma local. Es posible que se requiera un lenguaje más simple o o una divulgación en el lenguaje local. En el caso de países con múltiples idiomas como India, para garantizar decisiones informadas. Sería muy importante en el caso de Guatemala, que si no estoy equivocada son 28 idiomas. Necesidad particular también de divulgación eficaz en el contexto de los seguros colectivos. Sobre los reclamos, plazos más cortos, particularmente para el seguimiento de bajos ingresos, existe una necesidad urgente de un proceso de resolución de reclamos rápido y simplificado, ya que el titular de la póliza tendría poco margen financiero. La notificación, asistencia, presentación y pago de reclamos deben ser fáciles de lograr. En Filipinas se requieren 10 días para el pago. Lo mismo ocurre de pago de reclamos. Lo mismo ocurre con el plazo de resolución para el manejo de quejas. Sobre la recaudación de primas, a la posibilidad de utilizar medios alternativos como el tiempo al aire del celular o aún flexibilidad para el pago de la prima para las personas en el campo que dependen de las cosechas. También el uso de incentivos, una aprobación de productos más específica en el caso para seguros inclusivos, como por ejemplo una aprobación de productos más rápida, una estructura de tarifas regulatorias más liviana. Eso podría incentivar a las aseguradoras a ingresar al mercado. En la última década, muchos supervisores han adquirido experiencia en la regulación de seguros inclusivos y este conocimiento colectivo se puede aprovechar. Sin embargo, es importante tener en cuenta las diferentes etapas de desarrollo del mercado en el contexto del mercado de cada país, lo que incluye aspectos como la cultura, la religión, el marco legal, entre tantos otros. O sea, lo que está bien para un país puede no estar para otro, no se puede simplemente copiar un modelo de un país. Hay que buscar y entender su propia cultura, su contexto local y diseñar sus regulaciones. Es muy posible que replicar las regulaciones de otros países no funcione. También es importante señalar que la promoción del desarrollo del mercado de seguros inclusivos no se hace solo a través de la regulación. Hay otros aspectos que pueden ser cruciales. La próxima, por favor. Bueno, por ejemplo, los ajustes de herramientas y técnicas de supervisión, que empieza por la capacitación específica de personal en seguros inclusivos. Otros ajustes incluyen aún la modificación de los procesos de supervisión y estructuras de la propia organización de supervisor, por ejemplo, con la creación de una división especial de microseguros, no que sea necesario, pero que puede ser revisto. La creación de indicadores claves de desempeño para una evaluación más precisa del crecimiento y calidad de los productos y servicios. La preparación conjunta de productos al lado del sector privado o con otras autoridades, pues los supervisores pueden buscar de manera proactiva el diálogo y la coordinación entre las partes interesadas relevantes. Los enfoques innovadores para supervisión de conducta de mercado a través de cooperación y aplicación coordinadas con otros supervisores de otras organizaciones involucradas en la distribución y servicio de seguros, por ejemplo, telecomunicaciones y bancos.
Los supervisores de seguros pueden aún y deben perseguir el desarrollo de seguros inclusivos y comprometerse con los formuladores de políticas. Y entre estas acciones se puede incluir la posibilidad de seguros obligatorios o una desgravación fiscal para los microseguros con los ministerios pertinentes. De hecho, la sensibilización de los responsables de la formulación de políticas sobre papeles de servicios financieros para impulsar la resiliencia es clave. Por último, una herramienta que los supervisores están usando mucho actualmente, que es el sandbox regulatorio, o muchas veces los pilotos específicos de productos. Los supervisores de Sudáfrica, Colombia y Brasil lo están utilizando, así como de economías más desarrolladas como Reino Unido. Es una forma de testar modelos de negocios innovadores en un ambiente controlado. La próxima, por favor. Bueno, la actuación del supervisor de seguros para la protección del consumidor también es esencial en la promoción de los seguros inclusivos, pues la demanda está muy influenciada por la conciencia. Tenemos excelentes ejemplos de Perú y Ghana de cómo el supervisor puede ayudar a crear conciencia sobre los seguros. Vemos enfoques creativos que van desde el lanzamiento de un Día Nacional oficial del seguro, la realización de promociones especiales, el desarrollo de material en los idiomas locales, incluida la alfabetización sobre seguros en los planes de estudios escolares, la capacitación de los profesores, incluso en Perú, ellos hacen un trabajo fantástico de capacitación de los profesores. También importante es la participación de los supervisores en las estrategias nacionales de inclusión financiera, que muchas veces se centra solo en crédito y ahorro como están haciendo ahora en Guatemala, es muy excelente. Sobre eso y para finalizar, me gustaría compartir dos ejemplos de países donde los supervisores de seguros participan activamente en la Agenda Nacional de Inclusión Financiera. El primero de las Filipinas, donde el mercado de microseguros se encuentra consolidado, y el segundo de Argentina, que recién empieza su proyecto. La próxima, por favor. Bueno, de hecho, Filipinas es un líder en inclusión financiera. Aproximadamente el 30% de la población posee productos de seguros. Tiene una estrategia integral de gestión de riesgos de desastres, donde el seguro se considera parte de él. Es el mercado más avanzado en la agenda de inclusión de seguros. Este éxito se logró a través de un intenso programa de formalización de mutuas que hasta entonces operaban en la informalidad. Uno de los primeros eventos en los que las personas de bajos ingresos estaban protegidas ocurrió en Filipinas por un seguro contra desastres naturales y fue durante el tifón Haiyan, un tifón de categoría 5 que azotó Filipinas en 2013, afectando a más de 16 millones de personas y causando la muerte de 6.300 personas. Se han pagado, para que tengan una idea, se han pagado más de 126 mil reclamos en un total de solamente 12 millones de dólares, aunque el pago de compensación promedio fue de $108 y puede parecer bajo. Para las personas pobres que lo perdieron todo, este fue un buen comienzo para reconstruir sus vidas. La próxima, por favor. Bueno, el segundo ejemplo viene de América Latina. Como ya lo saben, las mujeres representan un importante punto de entrada a la cartera familiar, una oportunidad para las aseguradoras, dado su papel tradicional de actuar como canales naturales de accesos, familias y comunidades. En 2018, muy atenta a esta oportunidad, el gobierno argentino incluyó de manera transversal el tema de género en su estrategia de inclusión financiera. En 2019,
Aprovechando la realización de una reunión global de la IAIS en Buenos Aires, la Superintendencia de Seguros de la Nación organizó en conjunto con la DOCI por primera vez en el mundo una mesa redonda sobre el tema de seguros para mujeres que contó con la participación de supervisores y expertos internacionales, además de representantes del gobierno. Al año siguiente, Argentina fue seleccionada para participar en el laboratorio de innovación de la DOCI, durante el cual, junto con la industria aseguradora, desarrolló el proyecto Mujer y Seguros. El proyecto se encuentra actualmente en fase de ejecución con el apoyo del Ministerio de Economía, por el nivel de compromiso mostrado durante el laboratorio, creemos que muy pronto el país se convertirá en un referente en el tema. Próxima, por favor. Bueno, importante informar que la DOCI realiza un seguimiento de estos ejemplos de marcos de microseguros y seguros inclusivos en su mapa de las regulaciones de seguros inclusivos, que está disponible en la página web de la DOCI. Les recomiendo que echen un vistazo. Además, hay un blog que acompaña este resumen con nuestras observaciones. En esas regiones, desde 2005, muchos países vienen implementando regulaciones específicas para microseguros o para seguros inclusivos. Los datos más recientes indican que 32 países ya aplicaron la regulación de microseguros, mientras que en 21 están en desarrollo. La próxima y la última, por favor. Bueno, pero estos son apenas dos ejemplos, pues en los últimos 10, 15 años los mercados seguros inclusivos han crecido. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, entonces son apenas algunos ejemplos, pues, en los últimos 10, 15 años los mercados seguros inclusivos han crecido significativamente en todas las regiones. Aún así, es difícil estimar el número exacto de personas cubiertas debido a las diferentes metodologías aplicadas, pero algunas estimativas hablan de 280 millones de personas en todo el mundo. La clase media mundial está creciendo, pero muchas de estas personas aún carecerán de una red de seguridad formal proporcionada por un seguro y correrán el riesgo de caer o peor, volver a la pobreza. Esto es algo que podemos ver ahora mismo con el impacto de la pandemia, que afecta desproporcionadamente a las clases de menores ingresos. Eh, Además, lidiamos con el cambio climático que puede empeorar la situación dada la frecuencia y severidad de los eventos extremos. Por eso es esencial tener las herramientas adecuadas para gestionar los riesgos a que están expuestas las comunidades estas comunidades. Bueno, queda mucho por hacer y creo que este evento es una gran oportunidad para analizar la situación en Guatemala e identificar oportunidades para el crecimiento de mercados seguros inclusivos en la región. Espero, sinceramente, haberles proporcionado una breve visión general y les deseo a todos 2 días muy productivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Regina Simoes, quien nos ha compartido magistralmente esta mañana el tema de seguros en el contexto de la inclusión financiera. Doctora Simoes, tenemos varias preguntas del foro luego de su brillante disertación. Voy a permitirme compartir la primera pregunta, que dice así: considera una importante estrategia de inclusión financiera que se establezcan seguros obligatorios a ciertos segmentos de la población. Bueno, es una pregunta muy interesante porque los seguros, hay los dos lados de los seguros obligatorios. Los seguros obligatorios pueden sí ser sin importantes, pero como yo mencioné, es fundamental entender el contexto de cada país. Por ejemplo, en Turquía, creo en Marruecos también estaban por instituir seguros obligatorios contra terremotos, temblores. Son países muy afectados. Entonces, por supuesto que en ese caso
sí, los seguros obligatorios son muy importantes, pero cuando uno crea, por ejemplo, seguros obligatorios para cubrir préstamos, como seguros de crédito, eh, ni siempre será una estrategia este, adecuada, porque sería mucho más interesante en el segundo caso que haya una educación financiera capaz de hacer eh, que las personas se tornen, los clientes se tornen conscientes de la importancia de contratar un seguro. Entonces, todo depende del contexto del país y sí, los seguros obligatorios pueden ser importantes. Voy a pasar a la siguiente pregunta del foro. Muchísimas gracias, doctora Simoes. La siguiente consulta del foro dice, el seguro es un instrumento financiero que contribuye a la gestión de riesgos de los usuarios, facilitándoles el suavizar su consumo en momentos de crisis y evitar caer en la pobreza. En ese sentido, puntualmente, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles podrían ser los avances tecnológicos significativos que están mejorando el diseño, la venta y el servicio de productos de seguros para las personas excluidas del sistema financiero? Bueno, ah, yo creo que en una de las diapositivas yo presenté sobre ese tema específico, o sea, los avances tecnológicos, no se habla de un avance único, es un bloque de avances tecnológicos que se tornan importantes. Otra vez volviendo al contexto del país, dependiendo, ahora mismo vimos cómo es importante para la presentación de la doctora Juliana, la importancia de las aplicaciones de celulares para el acceso a la educación financiera, al conocimiento financiero. Es que es tan amplio, es un tema tan amplio, pero por ejemplo, celulares son fantásticos, pues, porque las personas de bajos ingresos a veces me impresiona, no sé si lo mismo pasa en Guatemala, pero en Brasil, aunque mismo las personas de bajos ingresos se compran celulares muy caros y completos, y bajan aplicaciones y saben lidiar con ellos de una manera fantástica. Entonces, es una forma el uso de celulares, por ejemplo, es una forma muy, que puede impactar mucho la venta de seguros, porque a través de ahí una aseguradora se puede acercar del consumidor, del cliente, informarle sobre la necesidad, la importancia de obtener un seguro y de ahí crear una relación importante para que se haga la compra del seguro. Entonces, no sé si se respondía adecuadamente a la cuestión, pero ah, creo que ese es un gran ejemplo de cómo la tecnología puede apoyar en la inclusión. Un otro ejemplo que creo que vale la pena son los seguros paramétricos, donde se utiliza mucho la tecnología de satelital. Son seguros tan avanzados que muchas veces los asegurados no necesitan siquiera pedir que le paguen las primas, porque los indicadores ya informan que hay necesidad de pago y las aseguradoras se anticipan, el asegurado ni siquiera hace reclamo, recibe el pago tan pronto se detecta el índice pactuado en el contrato. Entonces creo que son formas muy interesantes de acercarse de utilizar a la tecnología para promover el acceso al seguro. Muchísimas gracias. Y paso a la siguiente y última pregunta de este espacio, que dice, si en un contexto en el cual la mayoría de adultos no tiene acceso a servicios de seguros formales y la mayor parte de los trabajadores se encuentran en el sector informal, bajo su experiencia, ¿cuáles serían las tres acciones prioritarias para incentivar el uso de seguros en el sector informal de la economía? El uso de seguros en el sector informal.
¿Podría repetir la pregunta? Con Porque mucho gusto, con mucho gusto. ¿Cuáles serían las tres acciones prioritarias para incentivar el uso de seguros en el sector informal de la economía, es decir, la población que trabaja fuera del contexto de la economía formal en países como el nuestro? sí, bueno, primero, acercarse, primero, uno de los temas interesantes es que la gente en la economía informal muchas veces no conoce, obviamente, no conocen la importancia de los seguros. Entonces, se acerca muy comúnmente a, a marcas más populares. Entonces, el vínculo, por ejemplo, el vínculo, una forma de se promover seguros inclusivos para personas en economías informales es acercar el producto de seguro a marcas populares a que los segmentos de bajos ingresos confíen. En un otro, pero a partir del punto de vista de un regulador, esto del punto de vista de las aseguradoras. Eh, Utilizar, por ejemplo, tiendas de negocios, de grandes negocios que las personas comúnmente acceden y que están en la economía informal y de ahí pueden acceder a los seguros. Pero desde el punto de vista del regulador es muy importante, por ejemplo, hay muchos esquemas informales. Entonces, lo que se hizo en Filipinas fue una experiencia muy interesante. El supervisor dentro de la estrategia de inclusión financiera, este, creó mecanismos para que los proveedores informales pasaran a vender seguros en la economía formal. ¿Cómo lo hicieron? Por ejemplo, era un país dominado por mutuales informales y entonces ellos hablaron el supervisor habló con las mutuales y creó condiciones para que ellos ingresaran al mercado informal, al mercado formal. ¿Cómo? Por ejemplo, permitiendo que aportaran todo el capital requerido para las aseguradoras durante 5 años. Entonces, a cada año podrían hacer aportes de 20%. Al fines de 5 años estaban, la gran mayoría que no estaba este, formalizada, se asoció a una aseguradora formal y pasó a ser un intermediario de seguro. Entonces son algunas, no sé si tampoco contesté la pregunta, pero son acciones que puede tomar un supervisor, un regulador para aumentar la formalización, para permitir que las personas en la informalidad accedan a los seguros. Y por último, como tercer punto, promover seguros para actividades informales. Por ejemplo, las MIPIMES, que en nuestros países son muy dependientes de MIPIMES. Entonces, crear seguros enfocados en las MIPIMES. Ese es un tema que estamos estudiando ahora y espero en breve tener una presentación sobre ese tema. Doctora Gracias. Simoes, completamente atendida la pregunta y derivado de ello, surge otra repregunta del foro muy interesante y dado que el tiempo nos lo permite, voy a trasladársela agradeciendo la atención de la misma. La siguiente pregunta dice, ¿qué seguros agrícolas son los más exitosos en estas prácticas? Bueno, hay muchos seguros agrícolas. Tenemos incluso recién producimos un estudio sobre eso basado en una encuesta global. Les recomiendo que accedan a través del sitio web de la 12I. Pero los seguros agrícolas, hay muchos seguros agrícolas exitosos. En verdad, tenemos, a ver, un ejemplo más distante, el de Mongolia, donde donde hay subsidio de gobierno para ello y donde se protegen principalmente la ganadería.
Em, son siempre utilizados indicadores, tendría que hablar sobre indicadores climáticos ahora, pero siempre se basa en los indicadores climáticos y tiene sido muy exitoso y apoya al país porque es un país muy dependiente de la parte de la ganadería. Hay muchos otros productos exitosos, principalmente ahora en Perú. Hay unos ejemplos interesantes, también con base en indicadores climáticos, siempre en indicadores climáticos o algunos también en indicadores de expectativa de rendimiento. O sea, funcionan como un hedge, ¿cómo se les puede decir? Es una protección para para el producto rural. Entonces, estos 2 ejemplos yo creo que son exitosos y ya están consolidados, pero van a encontrar unos cuantos más, incluso Indonesia, África. África hay un otro que es muy basado en tecnología satelital, donde por el color de las hojas se puede hacer pagos de los siniestros antes que la sequía llegue al productor rural. Entonces, es muy interesante, es un tema fascinante. Muchísimas gracias, doctora Regina Simoes, por su brillante participación, por compartir Muchas sus gracias. experiencias en este foro en nombre de los participantes y el comité organizador. Agradecemos su valiosísima participación.